Vamos a estudiar la palabra del Señor. La lección de esta mañana le he titulado El tesoro que cambiará tu vida. Uno de los sueños de muchas personas es encontrarse un día un tesoro que los haga inmensamente ricos, un tesoro que literalmente les cambie la vida. Y muchos desean, sueñan. Hay algunos que les llaman cazadores de tesoros que andan en busca, ¿verdad?, de sus sueños. Se han escrito libros, se han hecho muchas películas y documentales narrando historias de buscadores de tesoros. Algunos tienen éxito, otros, la gran mayoría, fracasan. La gente de antes, a veces ancianitos, como mi suegro, a veces narran historias de personas que ellos conocieron, personas que encontraron dinero enterrado, que encontraron oro, y a veces es entretenido escuchar, ¿verdad?, ese tipo de historias. El enterrar, hermanos, tesoros era una práctica común aún en los tiempos de Cristo Jesús. En aquellas épocas, hermanos, había cierta clase de bancos, pero no como los hay hoy en día. No eran bancos así establecidos, confiables, donde la gente pudiera dejar su dinero y estar completamente tranquilo de que estaba garantizada su seguridad. No era así. De tal manera que muchos pues enterraban sus cosas de valor. Si tenían algo de dinero guardado, si tenían algunas cosas de oro o de plata, pues muchos preferían enterrarlos, sepultarlos en la tierra, en un lugar oculto donde nadie supiera más que ellos nada más. También era común cuando había conflictos, cuando había guerras, mucha gente pues huía, se iba a otras partes buscando la tranquilidad para ellos y sus familias. Entonces muchos lo que hacían es que sus bienes, para no llevarlos, ¿verdad?, y que se los fueran a robar o a quitar, los enterraban, con la esperanza de después regresar y encontrarlos otra vez ahí. Había muchos que volvían, pero otros ya no. Y el dinero ahí se quedaba, ¿verdad? El tesoro, las joyas, ahí se quedaban sepultadas hasta que alguien, ¿verdad?, alguien las encontraba de casualidad. Sí. Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, nos narra una parábola muy sencilla, pero con mucho significado y muy importante en cuanto a lo que nosotros debemos aprender de ella. Ahí en Mateo 13, versículo 44. Mateo 13, 44 dice el Señor Jesús: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. O sea, cuando el Señor Jesucristo narraba parábolas, pues utilizaba cosas que eran comunes o que eran familiares para las personas que escuchaban esto. Para ellos no era extraño que alguien encontrara un tesoro escondido. Esas eran cosas que sucedían en aquellos tiempos porque era común que la gente hiciera esto, enterrar sus posesiones valiosas. Y dice así, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Y dice, y lo esconde de nuevo. Y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿verdad? Este hombre que se describe aquí en esta parábola, hermanos, es un hombre que encuentra un tesoro. ¿Sí? Encuentra un tesoro. Qué bendición, ¿no?, encontrar un tesoro. Digo, es el sueño de muchas personas y hay quienes dedican mucho esfuerzo y dinero y tiempo en tratar de encontrar uno. Este hombre lo encontró, ¿verdad? Encontró un tesoro. Y hay algunas cosas que pudiéramos nosotros comprender en esta breve parábola del Señor. Es solamente un versículo. Pero podemos ver una cosa bien importante.
Y algo que se nos enseña es que el reino es muy valioso, ¿sí? Podemos ver aquí un reino sumamente valioso. Se nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿sí? Al decir semejante a un tesoro, sin duda, pues está implícito el valor del reino de los cielos. Como decía, ¿qué cosas pueden ser más valiosas en esta vida, en este mundo, que un tesoro? Bueno, es lo que está enseñando aquí el Señor. El valor de un tesoro es muy grande. En ocasiones hay tesoros de incalculable valor. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 26, por ejemplo, se nos habla el caso de Moisés. Y dice así de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Los tesoros de los egipcios hasta la fecha, hermanos, son considerados de un valor sumamente grande, de inmenso valor, y han estado encontrando, y hay tesoros muy preciados, ¿verdad?, relacionados con la cultura egipcia. Y bueno, Moisés le tocó vivir en el palacio de Faraón. Él pudo haber sido heredero al trono y, como dice la Escritura, tener acceso a todos esos tesoros que los egipcios tenían, cosas de incalculable valor monetario. Sin embargo, él prefirió, como dice aquí la Escritura, el vituperio de Cristo. Sí. Un hombre que tenía los ojos puestos en el galardón. Hermanos, ese tesoro escondido del cual habla esta parábola es el reino de los cielos. Y es llamado el reino de los cielos porque tiene su origen en los cielos, porque proviene de Dios. También se le llama muchas veces en la Escritura el reino de Dios, el reino de Dios. Al considerar, por ejemplo, los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento, podemos notar la promesa de un reino especial de Dios. ¿Sí? Muchos profetas hablaron de la venida de un reino que no iba a ser nunca jamás destruido, un reino que Dios iba a establecer para siempre, un reino el cual sería gobernado por un Mesías. Sí. En Daniel capítulo 2, versículo 44, por ejemplo, se nos dice en la palabra de Dios: si en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Sí? Todos los judíos esperaban la venida de este reino y esperaban la venida del Mesías que iba a establecer este reino. Todos tenían en su mente, ¿verdad?, que esto iba a suceder tarde que temprano. El Señor Jesucristo ahora habla de este reino. Un reino sumamente valioso. Un reino de incalculable valor. Un reino en el cual toda persona debería estar dispuesta a dar cualquier cosa por obtenerlo. Jesús, hermanos, fue el Cristo, fue el Mesías que habría de venir al mundo y que habría de establecer ese reino. Cristo Jesús a eso vino a este mundo. Sí. Un reino espiritual, como Él mismo dijo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Un reino diferente a los reinos que encontramos en esta tierra, a los reinos políticos, a los reinos militares. El reino de Jesús es un reino espiritual, un reino que Él mismo vino a establecer. Y podemos nosotros leer, ¿verdad?, el contexto de las Escrituras, todo lo que el Señor dijo a sus discípulos y todo lo que acontece después de su ascensión al cielo. Y como en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los apóstoles,
cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, y cuando aquellos 3,000 aproximadamente fueron convertidos, ¿sí?, bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, cómo el reino de Cristo Jesús vino a comenzar. Ahí fue cuando el reino se estableció. Ese reino del cual los profetas habían hablado. Ese reino del cual el Señor Jesucristo decía a la gente que se estaba acercando. Ese reino que ahora describe en esta parábola como semejante a un tesoro escondido. Ese reino fue establecido precisamente ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, les dice a aquella multitud de personas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y los que recibieron su palabra, dice la Escritura, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahí por primera vez, hermanos, las puertas del reino fueron abiertas. Y ahí vino a la existencia este reino precioso, este reino valiosísimo, este reino que es como un tesoro. De ahí en adelante, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento comenzaron a hablar del reino como algo que ya existía. Ya no hablaban como los profetas del Antiguo Testamento, un reino que vendría, un reino que sería establecido. No, hablaban ahora de un reino que ya estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo, él consideraba, y así lo decía, lo expresaba, que él ya estaba en el reino. Y los hermanos ahí de Colosas también ya habían sido trasladados al reino de Cristo. Estaban antes bajo la potestad de las tinieblas, bajo ese gobierno, bajo ese dominio. Ahora estaban bajo el gobierno de Cristo, en su reino, siendo ellos ciudadanos de ese reino. La Escritura ya no habla más de un reino futuro. Hoy en día muchas personas hablan de un reino que va a ser establecido aquí en la tierra, un reino de 1000 años, cosa que la palabra de Dios no dice. El reino de Cristo ya está aquí. Pablo ya estaba en el reino. Y hoy en día usted y yo, los que hemos obedecido al Evangelio de Jesucristo, los que hemos aceptado al Señor y nos hemos sometido a Él en obediencia, estamos en el reino de Cristo. ¿Sí? Por todo el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es esa esfera especial sobre la cual el Señor gobierna y cuyos ciudadanos se han sometido a su voluntad. Eso es precisamente un reino. Hay un rey, hay súbditos, hay ciudadanos que se someten en obediencia al rey. Eso es la iglesia. ¿Sí? Muchas veces en la Escritura los términos reino e iglesia se usan intercambiablemente. En Mateo 16, 18 el Señor dijo que establecería, edificaría su iglesia. Y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino. No está hablando de cosas diferentes. La iglesia y el reino es exactamente lo mismo. A Nicodemo, y en Juan 3 le dice: es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino. Y podemos ver a lo largo y ancho del libro de los Hechos cómo aquellas personas que obedecieron el Evangelio siendo bautizados en agua, fueron añadidos a la iglesia. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y vemos que la iglesia, como ahorita se leía en Hechos 27, participaba de la cena del Señor en la iglesia. Los hermanos lo hacían en la iglesia, los discípulos. Reino e iglesia constantemente se utilizan intercambiablemente en las Escrituras.
Así que, hermanos, de acuerdo a esta parábola del Señor podemos ver el valor que el reino o la iglesia tiene a los ojos de Dios. Es como un tesoro. ¿Sí? Y no solamente a los ojos de Dios, sino a los ojos de todos aquellos que llegan a comprender su naturaleza. Hay personas que a veces no le dan el valor a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Él estableció. Dicen algunos, Cristo fracasó en su propósito de establecer el reino y como un sustituto vino a la existencia la iglesia, como un plan B. Están muy equivocados. ¿Sí? No es así. La iglesia es a los ojos de Dios y aquellos que comprenden su naturaleza como un tesoro precioso, invaluable y que puede cambiar la vida de las personas. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la iglesia y Cristo son inseparables. Dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo no va a ser valiosa la iglesia? ¿Cómo no va a ser precioso el reino de Cristo? ¿Cómo no va a ser algo de incalculable valor si Cristo y su iglesia son inseparables? Él es su Señor, Él la cuida y la sustenta. La iglesia, como dice aquí Pablo, es el cuerpo de Cristo. Cristo mora en su iglesia. La iglesia está llena de su presencia, de su plenitud. Al encontrar, hermanos, la iglesia, estamos encontrando a Cristo. Y al encontrar a Cristo estamos encontrando a su iglesia. No se pueden separar. Así que, hermanos, si Cristo y su iglesia son inseparables, ¿cuánto no es el valor que ésta tiene? Si Cristo pagó con su propia sangre, si Cristo dio su vida por la iglesia, ¿cómo no va a ser valiosa? Sí. Es un tesoro de incalculable valor. No hay cifra, no hay un número que podamos ponerle al valor del reino de Cristo. No lo hay. La salvación está en la iglesia. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Sí? Cristo es el Salvador de la iglesia, de tal manera que fuera de ella no hay salvación. No lo hay. Cuando las personas obedecen las condiciones de salvación que el Señor ha establecido, Él los añade a la iglesia. Él los añade al grupo de los salvos. ¿Sí? En el versículo 47 de Hechos 2, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Puede alguien ser salvo si no ha sido añadido a la iglesia? No puede. Sí. Es cierto, Cristo es nuestro Salvador, pero Él va a salvar a los que están en la iglesia. Los que están en la iglesia han sido salvos de sus pecados y un día, si son fieles, serán salvos eternamente. Pero es en la iglesia. Hermanos, ¿qué tan valioso puede ser el perdón de pecados? ¿Sí? ¿Cómo pagar el perdón de pecados? Con dinero no se puede. Ni con todo el dinero del mundo usted puede recibir el perdón de sus pecados. ¿Sí? ¿Qué tan valioso es
la vida eterna en el cielo? Pues de incalculable valor. No se puede. No se puede describir con cifras, con números, ni con todo el oro del mundo, ni con todo el dinero que hay en todos los bancos del mundo. No se puede comprar la salvación y la vida eterna en el cielo. Pero estando en la iglesia, estando en el reino de Cristo Jesús, usted puede tener la seguridad y la garantía de que el Señor le ha hecho salvo de sus pecados y que un día le salvará eternamente. Sí. ¿No es eso sumamente valioso? ¿No es sumamente precioso? ¿No es algo que le puede cambiar la vida a usted, no solamente en este mundo, sino para toda la eternidad? Por supuesto que sí. Claro que sí. Encontrar la iglesia del Señor es encontrar la salvación, es encontrar el más bello tesoro que usted pudiera tener. En este mundo, hermanos, hay cosas que la gente considera valiosas: el prestigio, el dinero, la fama, el poder, cosas por las cuales la gente se esfuerza grandemente, las busca con diligencia, las procura, se esfuerza por alcanzarlas. Pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña esta parábola? Que su reino, su iglesia, junto con todas las bendiciones que allí podemos encontrar, son el tesoro más valioso que usted y yo pudiéramos tener para esta vida. Un tesoro que nos puede dar seguridad, riqueza verdadera, tranquilidad, esperanza. Sí. Es un tesoro muy valioso. El reino de Cristo es un reino digno de sacrificio. Digno de sacrificio. Dice otra vez el versículo 44 de Mateo 13: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuánto tiene usted? Todos tenemos, ¿verdad?, en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad?, cierta riqueza, llamémosle así, unos más, otros menos. Sí. No sabemos cuánto tenía este hombre. Lo que sí sabemos es que él estuvo dispuesto a venderlo todo para comprar ese campo y tener ese tesoro. Sí. Podemos ver que en esta parábola se enfatiza el sacrificio que cada persona debe de estar dispuesto a hacer para poder obtener las bendiciones asociadas al reino de Dios o la iglesia. Sí, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay un precio que también nosotros tenemos que pagar. Sí. Una cosa muy importante, hermanos, es que el sacrificio que estemos dispuestos a hacer siempre va a estar directamente relacionado con el valor que nosotros le demos a las cosas. ¿Sí? Siempre. Por ejemplo, ¿cuánto pagaría usted por ese coche? ¿Cuánto estaría dispuesto a dar por él? Usted diría, a lo mejor, hermano, yo le doy $100. Para mí es chatarra ese carro, ya no sirve. Alguien más diría, no, es un coche clásico, ese carro vale mucho. ¿Verdad? Todo depende, ¿verdad?, de cómo lo veamos, del valor que nosotros veamos en ese carro. ¿Sí? ¿Cuánto valor le dan las personas? Unos le van a dar más valor que otros. Bueno, en base a eso será el sacrificio que estemos dispuestos a hacer por algo.
Por eso, hermanos, es muy importante que seamos capaces de reconocer a través de la palabra de Dios lo valiosísimo de las bendiciones espirituales que por medio de Cristo podemos obtener estando en su reino. Aquella persona que no es capaz de ver, que no es capaz de darse cuenta, de percibir, de palpar estas bendiciones que tenemos en Cristo, estando en la iglesia, estando en su reino, no va a estar dispuesto a hacer ningún sacrificio. Le va a ser gravoso pagar el precio que el Señor demanda y pide de él para obtener estas bendiciones en Cristo. Pero si nosotros verdaderamente analizamos, escudriñamos, nos concientizamos de lo valioso que es este reino, que es como un tesoro, estaremos dispuestos con gozo a ir corriendo y vender, desprendernos de todo lo que tenemos por obtener este precioso tesoro. ¿Sí? El hombre de la parábola fue un hombre que vendió todo lo que tenía para comprar este campo donde estaba el tesoro. ¿Qué habrá vendido este hombre? A lo mejor vendió su casa. Sí. A lo mejor vendió sus vacas, sus animalitos. A lo mejor por ahí tenía un par de anillos de oro, fue y los vendió rápidamente. Pero él sabía que lo que iba a obtener era muchísimo más valioso que aquello de lo cual se estaba desprendiendo. Él sabía que valía la pena. Él sabía que era el mejor negocio de su vida. Él sabía que lo que había encontrado era muchísimo más valioso que todas sus posesiones que tenía. De manera que, dice la Escritura, gozoso, contento, feliz, va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Sí. No fue un sacrificio para él desprenderse de esto, porque él sabía que lo que iba a obtener era muchísimo mejor. Sí. Hermanos, ¿a qué le damos más énfasis en la vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que con gozo hacemos? ¿Por qué cosas usted está dispuesto a hacer sacrificio y esfuerzo? ¿A qué le invierte usted tiempo y esmero? ¿Cuáles son esas cosas que para usted son como un tesoro? Dice el Señor, porque ahí donde está vuestro tesoro, dice, allí está también vuestro corazón. Se deja de ver. Es fácil percibir que son aquellas cosas que para las personas son un tesoro, que las procuran, que las aman, que les dedican toda la atención, el tiempo, el esfuerzo. Ese es su tesoro. Será el reino de Cristo. Esta parábola, hermanos, nos enseña que todas las cosas de esta vida, comparadas con las bendiciones espirituales que encontramos en Cristo y su iglesia, no valen nada. Sí. Las cosas de esta vida, todo lo que hay en el mundo, sí, todo lo que el mundo nos puede ofrecer, en comparación con lo que podemos nosotros tener en Cristo y en su reino, hermanos, estas cosas no valen nada. No tienen valor alguno. Cada persona necesita estar dispuesto a sacrificar esas cosas que posee. Sí. Esas cosas que muchas veces, hermanos, el Señor nos pide o nos demanda que nos deshagamos de ellas para poder tener el reino de los cielos.
¿Cuáles son algunos sacrificios que todos deberíamos de hacer por el reino de Dios? Bueno, debemos estar dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos primeramente. Dice, por ejemplo, ahí en Lucas 9, versículo 23, dice el Señor Jesús, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Sí. Niéguese a sí mismo. Hoy en día hay muchas personas que no están dispuestos a hacer esta clase de sacrificio. Sí. Hay muchas personas que están tan acostumbrados a esa clase de vida que llevan que no están dispuestos a renunciar a ella. Pero el Señor dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a esa vida en el mundo, a esa vida pecaminosa. Niéguese a los malos hábitos y costumbres. Crucifique al viejo hombre, es lo que nos dice la palabra de Dios. Niéguese a sí mismo. Tenemos que empezar por hacer un sacrificio nosotros en cuanto a nuestra vida personal, a nuestra conducta, ¿sí?, a nuestro carácter, a nuestras costumbres, y transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Hay personas que aman mucho el mundo, que aman sus deseos, pero deben entender que si quieren obtener este tesoro valiosísimo, necesitan despojarse de todas estas cosas. ¿Sí? Para algunos es un sacrificio muy grande. Dice: es que no puedo, es que siempre he sido así. Sí puede. Sí puede. ¿No vale la pena? Dice la gente, por ejemplo, los fumadores o los tomadores: es que no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar la cerveza, el vino. Me gusta mucho, el cuerpo me lo pide. ¿Qué vale más? Al final de cuentas, hermanos, tenemos que hacer una elección. Si usted prefiere esa clase de vida, de vicios, esa vida pecaminosa, si usted le da más valor, más importancia, si para usted ese es su tesoro más preciado, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero dése cuenta que le está dando la espalda al reino de Cristo, juntamente con todo lo que ello implica, con todas sus bendiciones. Hay que sacrificar todo, venderlo todo, como dice aquí la palabra de Dios. Nuestros propios intereses. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 3 dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios. Y vuelve a hablar Cristo Jesús acerca de su reino. Que en la lista de prioridades de las personas, el primer lugar, la primera posición, debe estar ocupada por su reino. ¿Sí? Este reino tan valioso y tan precioso y tan lleno de bendiciones, hermanos, debe de tomar precedencia sobre todas las cosas de este mundo, sobre todo lo material, sobre todos los afanes, sobre todos nuestros intereses, sobre las riquezas, sobre las metas personales, sobre todo lo que el mundo a veces busca con ansias, con diligencia, con esmero. El apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Dice en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Sí? Y dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo, dice él.
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre las cosas que para él antes eran ganancia, eran cosas buenas, eran cosas que él perseguía, eran cosas de las cuales él se sentía orgulloso, eran cosas que le satisfacían. Y dice, ahora todo esto lo tengo por basura. Comparado, hermanos, con las bendiciones espirituales, las bendiciones en Cristo, las bendiciones en su reino, todo lo que el mundo nos puede ofrecer es basura. Basura, así lo debemos de ver. Es decir, que para él eso no era lo importante ahora en su vida. Su lista de prioridades había cambiado. Para él lo más importante era el reino de Dios y su justicia. Y así debemos de verlo también. El reino de Cristo es sumamente valioso, pero necesitamos también sacrificar nuestros intereses. El reino es digno de nuestro sacrificio. Vale la pena. Si algo nos estorba, si algo nos es impedimento para que nuestra vida esté dedicada, consagrada para Dios, hermanos, tenemos que deshacernos de ello. Si algo nos es estorbo para entrar a la vida eterna, tenemos que deshacernos de ello. Tenemos que estar dispuestos a venderlo. Sí. Tristemente hay personas que quieren obtener las bendiciones que hay en Cristo Jesús, las bendiciones que hay en su reino, pero sin estar dispuestos a sacrificar nada. No quieren hacer ningún sacrificio. ¿Sí? Quieren continuar la misma línea de vida con sus mismos hábitos. Quieren en su estancia en la iglesia simplemente pasar el rato. ¿Sí? Ven la iglesia, el reino de Dios como un pasatiempos. Quieren asistir de vez en cuando tengan la oportunidad, cuando les dé la gana. Quieren un cristianismo light, un cristianismo sin compromiso. ¿Sí? Así lo ven. Pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Las bendiciones en Cristo y en su reino demandan muchísimo más que un cristianismo light. Sí. Venderlo todo. ¿Vale la pena? Sí. Por supuesto que sí. Pero se requiere que usted y yo estemos dispuestos a sacrificar todo lo que tengamos que sacrificar para poder obtener este valioso tesoro. Dijo el Señor en Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? No puede. ¿Sí? Todo. Yo no he puesto estas reglas, las puso el Señor. Y eso es lo que Él espera. Él quiere el primer lugar. Él no quiere el segundo en su vida. Él quiere el primero. Él quiere ser lo más importante para usted. Usted será lo más importante para Él. Debemos estar dispuestos a sacrificar inclusive familia y amigos. Dice en Mateo 10, versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí, no me merece. ¿Sí? El que ama a hijo o a hija más que a mí, dice, no es digno de mí. Aún en ese aspecto Dios quiere el primer lugar. Hermanos, amar a nuestra familia es un mandamiento, claro. Amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos, amar a nuestro cónyuge, es
un deber de todo buen cristiano. Pero no debemos nunca ponerlo como excusa para no buscar primeramente el reino de Dios. Sí. Hemos conocido casos de hermanos que tienen muchas dificultades, muchos desafíos con sus familiares por causa de su cristianismo. Sí. Hermanas que batallan con sus maridos incrédulos y que les son estorbo y que tienen una lucha tremenda en casa para poder servir a Dios. He conocido hijos, muchachos, jóvenes que batallan mucho porque sus padres no los dejan servir a Dios. Platicaba un joven hace poco ahí en México, sus padres lo encerraban para que el domingo en la mañana no fuera a la iglesia. Había otro joven al cual sus padres golpeaban mucho cada que él iba a la iglesia. ¿Sí? Hay cristianos que tienen desafíos así en casa con sus familiares, abuelos, hijos. Si tú te conviertes en cristiano, dejarás de ser mi hijo. Si tú te haces cristiana, de cuenta que ya no tienes padre, no tienes madre. No te vuelves a parar en esta casa. ¿Sí? A lo mejor usted no ha experimentado eso, pero hemos conocido muchos que sí. ¿Qué tenemos que estar dispuestos a hacer? Bueno, sacrificar familia y amigos muchas veces. Sí. Estar dispuestos a. ¿Estaremos, hermanos, verdaderamente dispuestos a vender todo lo que poseemos para tener este tesoro? Para muchos es un costo excesivo. No, hermanos, yo no puedo. ¿Verdad? Yo primero mi esposo, primero mis hijos, primero mis padres, mis abuelos. ¿Verdad? Bueno, cada quien, ¿verdad? Usted tiene que poner en balanza qué es más valioso en su vida. El reino de Dios, este tesoro precioso, o esas cosas, ¿verdad?, que usted necesita sacrificar para poner a Dios en primer lugar. ¿Con qué se va a quedar usted? Sí. Si usted está dispuesto a pagar el precio que el Señor ha puesto, dichoso, feliz será usted, porque Dios se lo va a pagar. No yo, Dios. Pero si usted no está dispuesto a pagar el precio, si a usted se le hace excesivo, se le hace demasiado lo que Dios demanda de usted, bueno, ¿verdad? Sépase que usted está renunciando a todas estas bendiciones que encontramos en Cristo Jesús y en su iglesia. En Marcos capítulo 10, versículo 21, está el caso de aquel joven rico. Dice en el verso 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Un tesoro que puede cambiar nuestra vida para toda la eternidad. Tener tesoro en el cielo, el Señor lo promete. Y el Señor le está diciendo aquí a este joven, vas a tener tesoro en el cielo, yo te lo garantizo, yo te lo prometo. Pero vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él tenía que poner en una balanza, ¿verdad? Ese era el sacrificio que él tenía que hacer, que el Señor le pidió que hiciera. ¿Lo hizo?
no lo hizo. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Para él era un sacrificio muy grande lo que se le estaba pidiendo. No estuvo dispuesto a hacerlo. No quiso. Es triste. La vida eterna en el cielo, hermanos, la pudo haber tenido, no quiso al final. Este joven es un triste ejemplo de aquellas personas que no están dispuestas a sacrificar lo que tienen por ese precioso tesoro. Este joven prefirió la basura, hermanos, la basura de sus muchas posesiones, que los tesoros allá en el cielo. Imagínense un bote de basura y por otro lado un tesoro preciosísimo y valiosísimo. Y él prefiere el bote de basura. Eso es lo que hacemos cuando preferimos las cosas de este mundo que las bendiciones que el Señor nos promete estando en su reino. Cuando verdaderamente, hermanos, apreciamos el valor de estar en Cristo, de estar en su reino, de tener el perdón de pecados, de formar parte de esta familia espiritual y de tener la vida eterna, cualquier cosa que tengamos que hacer, lo vamos a hacer con gusto, lo vamos a hacer con alegría, sabiendo que el Señor es fiel y que Él va a cumplir todas estas promesas que Él ha hecho para nosotros. Vale la pena cualquier sacrificio que tengamos que hacer. En Gálatas capítulo 2, verso 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojalá que este sea el sentir de todos nosotros, ¿verdad? Vivimos para Cristo, vivimos para Él. Ya no soy yo. Ya no soy el de la vida pasada, ya no soy ese, ¿verdad?, que vivía en la corriente de este mundo. No, yo vivo para Cristo. Sí. Ojalá que así pensemos todos. Querido amigo que nos visita, ¿le gustaría aceptar a Cristo esta mañana? ¿Le gustaría a usted aceptar el reino de Dios? ¿Aceptar todas las bendiciones espirituales que tenemos por medio del sacrificio de Cristo? Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que usted en esta mañana esté dispuesto a comprar este tesoro precioso. Venda todo lo que tiene. Arrepiéntase de todos sus pecados, de haber vivido lejos de Dios durante todo este tiempo. Confiese su fe en Jesucristo y sea bautizado. Sea bautizado. Tenemos agua, tenemos ropa, solamente falta que usted quiera. Y una vez que salga de las aguas del bautismo, usted será una nueva persona, una nueva criatura. Usted ha sido salvo de todos sus pecados pasados. Nunca más vendrán a la memoria de Dios. Él los pone en el olvido. Sí. Y usted será añadido al reino de Cristo. Será trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Será añadido a la iglesia del Señor. Y como miembro de la iglesia y del cuerpo, como ciudadano del reino, usted tendrá todos los beneficios que hay en Cristo Jesús, incluida la esperanza de una vida eterna en los cielos. ¿Está dispuesto en esta mañana? ¿Hay alguna persona, hay algún amigo visitante que quiera venir a Cristo, que quiera adquirir este preciosísimo tesoro que el Señor le ofrece? Ojalá que sí. Le invitamos de todo corazón. Vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos, que Dios les bendiga. Puestos de pie los que puedan.